ocasiones cuando nuestros hijos eran pequeños y como familia teníamos que estar en algún lugar temprano por la mañana, como la iglesia, pero después de muchos gritos desde arriba, hora de levantarse, no había movimiento. Yo siempre tenía una buena solución. Puedo tocar la llamada a filas en mi trompeta con las mejores de ellos. Y entraba a su cuarto y la tocaba a todo volumen. No estaban felices, pero se levantaban de la cama. Podría decir que era un llamado claro para levantarse y ponerse en acción. La palabra clarión se refiere, en realidad, a una trompeta medieval. Pero la frase llamado de clarión ha llegado a significar un llamado urgente a la acción. La gran inundación de 1937 fue un llamado claro para que la ciudad de Galina construyera un muro contra las inundaciones, lo cual completaron en 1951. El 11 de septiembre fue un llamado claro para mejorar la seguridad de los aeropuertos. Llegamos a un llamado claro en nuestro pasaje de hoy. En los primeros 3 capítulos de este libro de Deuteronomio, que repasamos a 30.000 pies la semana pasada, Moisés, al presentar este trato de pacto divinamente inspirado entre el Señor, Yahweh, y su pueblo escogido Israel, hizo un repaso de la historia de la relación entre Yahweh e Israel desde el tiempo en que los libró de Egipto hasta el presente. Mientras él escribía 40 años después. Este tipo de revisión histórica era habitual en documentos de este tipo en el mundo antiguo. Y no era una historia halagadora para Israel. Se mostraron como un pueblo inconstante y en momentos críticos infiel, pues se negaron a entrar y conquistar la tierra prometida, aunque el Señor les había asegurado que Él pelearía por ellos, y ellos habían sido testigos de su asombroso poder al liberarlos del faraón. Así que la disciplina paternal de Dios hacia su pueblo fue hacerlos esperar a que esa generación muriera en el desierto antes de que tuviera otra oportunidad de entrar y tomar la tierra. Pues bien, esa generación ya ha muerto, a excepción de los fieles Josué y Caleb, y mientras se escribe Deuteronomio, esta versión renovada de la ley, ellos están nuevamente en la frontera de la tierra prometida, y mientras Moisés está a punto de establecer las estipulaciones de este pacto, mientras está a punto de decirle a su pueblo cómo deben vivir al entrar en la tierra, emite este llamado claro, este llamado urgente a la obediencia. Nada más podría ser más importante. Y hermanos y hermanas, así también nosotros, al disfrutar nuestra relación con Dios a través del nuevo pacto establecido por la muerte de Jesús en la cruz, debemos entender que la vida cristiana no es una aventura casual y aburrida, es una aventura de fe comprometida, alegre y de obediencia. Obediencia a nuestro Salvador y Rey soberano. Oremos para que nos bendiga ahora mientras nos sentamos bajo su palabra. Señor, te damos gracias por este tiempo, como siempre. Gracias porque tu palabra es viva y activa. Gracias por tu amor constante y misericordia a través de las generaciones, a través del milenio. Y podemos mirar atrás y ver cómo has llamado desde la cruz. Como tu iglesia, como tu pueblo, queremos ser obedientes. Somos muy desobedientes. Ayúdanos y gracias por darnos la ayuda del Espíritu Santo. Y que Él ilumine nuestros corazones y mentes mientras tomamos tu palabra y nos empoderas para poner estas cosas en práctica.
para tu gloria. Oramos en nombre de Jesús. Amén. El versículo 1 realmente es un resumen de todo el capítulo. Mientras miremos nuevamente, versículo 1. Ahora, oh Israel, escucha las normas y los estatutos que te enseño y hazlos para que vivas y entres a poseer la tierra que el Señor, el Dios de tus padres, te da. Escuchar no significaba solo oír, sino oír y actuar. Permitir que lo que escuchamos influya y realmente en nuestro comportamiento. El Señor ha dado y sigue dando sus reglas y estatutos. Probablemente una manera de decir todas sus leyes sobre cómo vivir, sí, los 10 mandamientos, pero también todas las aplicaciones de esos mandamientos a situaciones específicas que enfrentarían. Obedecerlos es el camino hacia la vida. Sus antepasados murieron en el desierto debido a su rebelión, pero ahora esta nueva generación tiene una nueva oportunidad. Y por supuesto, al pensar en recibir vida de Dios, no hablamos solo de vida física, sino de la vida del alma, la alegría, la paz, el amor que fluyen a nuestra vida mientras dependemos de la misericordia y gracia de Dios a través de Cristo. Es una vida que durará más allá de los 70 años que quizás se nos conceden en esta era. En esta vida es vida eterna. En la tierra prometida definitiva, es decir, los nuevos cielos y la nueva tierra que Dios traerá después del regreso de su Hijo. Pero nunca debemos olvidar el objeto de nuestra obediencia, que resultará de esta vida abundante y eterna, y ese es Dios, y lo que ha revelado sobre sí mismo en su palabra escrita, que ahora se nos da en su totalidad, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Su palabra es todo lo que necesitamos para saber cómo vivir una vida agradable a Él y a nosotros mismos. Hablamos de la suficiencia de su palabra para nuestras vidas. Suficiencia de su palabra. Versículo 2. No añadiréis a la palabra que yo te mando, ni quitarás de ella, para que guardes los mandamientos del Señor tu Dios que yo te mando. Las palabras precisas de la Escritura que nos han llegado por la inspiración de Dios sobre los escritos y luego por su maravillosa preservación. Deben ser la base absoluta de nuestras vidas y necesitamos protegerlas con sumo cuidado. No debemos añadir a la palabra. ¿Quién ama hacer esto? Tomen un momento, piensen. Satanás, sí, es buen ejemplo. La tentación. Los fariseos, ¿verdad? Los líderes religiosos en tiempo de Jesús. Él les dice en Mateo 15:9, en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ellos tenían todas sus reglas que tenían el mismo peso que las palabras reales de Dios. Reglas, por ejemplo, sobre lavarse las manos y todos sus instrumentos, como reglas como ayunar y lo que podían o no podían hacer en el día de reposo. Y admitámoslo, cualquiera de nosotros puede caer en la misma trampa, crear nuestras propias reglas. Que, por ejemplo, me encantan los pastores de Turkana en Kenia, y parece que los pastores hacen del abstenerse del alcohol
parte del mensaje del Evangelio. Se salvó confiando en el Señor y dejando de beber. Y si eres un creyente, confeso, que bebe alcohol con moderación en ocasiones, te mirarían con escepticismo. Ahora bien, esto no significa que la abstinencia total no sea una opción sabia para evitar problemas en esta vida y para no hacer tropezar a otros, pero no es un mandamiento del Señor, a menos que hayas tomado un voto de Nazareo. La Biblia hace varias afirmaciones positivas sobre el vino y cómo alegra el corazón. Y por supuesto, recordamos el primer milagro de Jesús. Jesús nunca pecó. Él no habría convertido el agua en vino si fuera por naturaleza algo pecaminoso. Y al pensar en añadir a la palabra, no se trata solo de elevar nuestras propias reglas al nivel de la palabra de Dios, también puede ser añadir otros libros supuestamente inspirados, como el libro del Mormón, o en círculos evangélicos, como tu devocional favorito de tu autor favorito. Mientras creyentes pasan mucho tiempo leyendo devocionales favoritos, libros sobre el fin de los tiempos, o en círculos más carismáticos, libros de algún supuesto profeta moderno que cree tener el secreto para obtener salud y riqueza, y, y dedican poco tiempo a leer y meditar en las escrituras mismas. Por supuesto, no digo que no haya lugar para buenos libros devocionales, que se leen junto a la Biblia, me gusta, o libros sobre aquel o cual tema, aunque que ciertamente puede desechar cualquier libro que promueva el Evangelio de la Prosperidad, pero, pero todo tipo de literatura deben ser secundarios. Hay un libro que es muy difícil de leer la Biblia, a veces podemos pensar. Piensa en Deuteronomio. Pero Dios nos ha dado su palabra. Y esa necesita ser nuestro enfoque. Esa es la única palabra que ha sido instruida. Y allí es donde vamos a encontrar vida. Pero antes de continuar, consideremos también el otro lado de esta afirmación. No añadirás ni quitarás de la palabra de Dios nos has dado. Esto se aplica al cristiano que se embriaga habitualmente y piensa que no es gran cosa porque no queremos ser acusados de legalistas. Pero ¿qué pasa con la escritura que dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos? ¿No se pueden cortar estos pasajes de la Biblia? O los pasajes sobre sexualidad y el pecado del sexo fuera del matrimonio, siendo pecado. O los pasajes sobre la realidad del juicio eterno y el infierno. O que solo hay un camino para estar bien con Dios y es por la fe de su Hijo. Uno de los principios de correcta interpretación bíblica que los hombres estudiarán los miércoles por la noche esta semana se llama mantenerse en la línea. Es decir, la línea de la escritura, no ir por encima, lo que sería añadir, y no ir por debajo, lo cual sería quitar. Necesitamos conocer la línea y esforzarnos por mantenernos en ella. La palabra, y solo la palabra, es suficiente para conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. Eso es lo que Moisés está diciendo al pueblo de Dios aquí. Y es interesante recordar que así también termina la Biblia, con una advertencia similar. Apocalipsis 22, 18 y 19 dice: yo te
Yo testifico a todo el que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas escritas de este libro. Y si alguno quita las palabras del libro de profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la santa ciudad de las cuales se habla en este libro. Ahora bien, mantenernos en la línea en este pasaje se refiere al libro de Apocalipsis y a las profecías que allí se oyen. Pero este principio ya se había establecido 2000 años atrás en las llanuras de Moab, en la puerta de la tierra prometida. Ahora, sigamos leyendo mientras continuamos profundizando en nuestro llamado urgente a la obediencia. Vemos ahora la sabiduría que se obtiene al considerar los tratos pasados de Dios con su pueblo. Sí, tal vez están registrados en su palabra. Moisés menciona una situación vergonzosa y humillante del pasado. Versículo 3. Vosotros habéis visto lo que hizo el Señor en Baal Peor. El Señor tu Dios destruyó desde entre vosotros a todos los hombres que siguieron al Baal de Peor. Él no entra en detalle aquí, pero en número 25 leemos como los hombres de Israel fueron seducidos por las mujeres moabitas y comenzaron a adorar al dios moabita, llamado allí Baal Peor, un dios adorado mediante diversos rituales sexuales. El Señor intervino y al final 24,000 personas fueron muertas por una plaga que envió. Moisés está diciendo aquí, no olviden cosas así, podría volver a suceder. O el lado positivo, el versículo 4. Señor vuestro Dios, estáis todos vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado normas y estatutos, como me mandó el Señor mi Dios, para que los hagáis en la tierra a la que entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos y ponedlos por obra, porque esto será vuestra sabiduría y vuestro entendimiento. Los insensatos olvidan, los sabios recuerdan. ¿Y nosotros? ¿Qué lecciones del pasado, tal vez cuando el Señor tuvo que disciplinarnos, necesitamos mantener presente en nuestra mente? El momento en que perdimos la paciencia en una reunión y causamos todo tipo de división y conflicto en ese comité. El momento en que nos reímos de un chiste cruel a expensas de alguien y realmente lo herimos. El momento en que mentimos a nuestros padres sobre dónde estábamos, causando que perdieran confianza en nosotros. El momento en que no fuimos cuidadosos en esa cita. Lecciones del pasado. Momentos en los que pecamos y pagamos las consecuencias, o momentos en los que perseveramos en la fe y cosechamos los beneficios, al menos el beneficio de una conciencia clara delante del Señor y de los demás. Pablo se dirige a los creyentes del Nuevo Testamento cuando escribe: Y estas cosas le sucedieron como ejemplos y fueron escritas como advertencia para nosotros sobre quienes ha llegado el fin de los tiempos. Así que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. No cometamos idolatría como algunos de ellos cometieron. Como está escrito, se sentaron a comer y beber y se levantaron para jugar. Ni tenemos a Cristo como algunos de ellos lo hicieron y fueron destruidos por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Todo esto le sucedió como ejemplo y fue escrito para nuestra enseñanza sobre quienes han llegado a los fines de los siglos. recordar sabiamente estas cosas no solo nos beneficiará a nosotros, sino que también beneficiará al mundo incrédulo que nos rodea. Hay grandes implicaciones para las misiones. Volvamos a leer el versículo 6 otra vez. Guárdalos y ponlos por obra, porque esto será vuestra sabiduría y vuestro entendimiento ante los pueblos, que al oír todos estos estatutos dirán: ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio y entendido. ¿Qué gran nación hay que tenga un Dios tan cercano a ella como el Señor nuestro Dios a nosotros, siempre que lo invocamos?
qué gran nación hay que tenga normas y estatutos tan justos como toda esta ley que hoy pongo delante de vosotros. Estamos hablando aquí del fruto de vivir la palabra de Dios. Y eso es la admiración de las naciones. Ahora, por supuesto, no siempre será así. Hay muchos pasajes que hablan de que la gente nos odiará cuando hagamos lo correcto. Esto está en el corazón de 1 Pedro, donde los cristianos son llamados a vivir rectamente en el mundo del emperador Nerón, que los odiaba y los perseguía precisamente por su vida justa. Pero también hay un lado positivo de la obediencia al Señor. Algunas de las naciones, es decir, las personas fuera de la comunidad del pacto que el Señor ha establecido, se verán realmente impresionadas al escuchar sobre este Dios y al observar al pueblo que le sigue. Y ciertamente deberían sentirse impresionadas. Piensa esto. ¿Qué gran nación en cualquier parte del mundo tiene un Dios tan cercano como el Señor fue a Israel? Y ahora es a la iglesia, compuesta por creyentes de todas las naciones. Invocamos al gran Dios en el nombre de su Hijo, quien abrió el camino a la presencia del Santo Dios para nosotros. Él escucha, Él responde y Él está tan cercano. No necesita ser apaciguado para escucharnos, como los dioses de otras naciones que requerían sacrificios, muchas veces acompañados de rituales inmorales, como los diversos Baales en tiempo de Moisés. No, Él ya ha redimido a su pueblo, ha elegido hacerlo su posesión especial y le encanta que lo busquen en oración. Y nuevamente, como leemos, qué gran nación tiene normas y estatutos tan justos como toda esta ley que pongo delante de ustedes. La ley de Dios, su revelación a una raza rebelde, la Biblia, es absolutamente única. Revela un Dios perfectamente justo y recto y al mismo tiempo lleno de misericordia y compasión. Nunca debemos avergonzarnos de ser gente del libro. Y como iglesia local podemos decir con orgullo, sí, somos la Galena Bible Church. Amamos la Biblia. A través de la Biblia llegamos a conocer a Dios y la buena vida que Él ofrece por la fe y la obediencia de Él. La próxima semana escucharemos la historia de muchas personas de todos los, como 11, de todos los ámbitos de la vida que se están bautizando. Están diciendo sí, estas normas y estatutos son vida. Así como escuchamos acerca de Jesús y hemos entregado nuestras vidas a Él, esforzándonos por seguirlo según la palabra de Dios, estamos siendo transformados. No hay nada como la vida del pacto. Y muchos en este mundo nos observarán a nosotros y a nuestras vidas mientras seguimos a este gran Dios y dirán, ciertamente, este es un pueblo sabio y entendido. Pensemos en las palabras de Jesús. Mateo 5, 13 al 16. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? Ya no sirve para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por la gente. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un cesto, sino que sobre un candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Ven? Observarán nuestras vidas. Serán atraídas al Dios que seguimos y ellos mismos comenzarán a seguirlo dando gloria a Dios.
Dios utiliza a las personas como nosotros para su gloria. Achis Fernando, comentarista sobre Deuteronomio, sirve al Señor en la nación de Sri Lanka, mayormente budista, con respecto a los estatutos y reglas justos de la Biblia por la vida en la tierra prometida, tal como se escribe en Deuteronomio, escribe sobre su impacto misionero. Los vecinos se verán impresionados por la justicia detrás de las leyes de los israelitas. Se impresionarán por cómo la gente responde a cuestiones como disputas de tierra, relaciones económicas, delitos, derechos y necesidades de los pobres y débiles, y acusaciones presentadas contra ciudadanos. Todas las personas tienen un sentido de justicia. Cuando ven el pueblo de Dios como una sociedad justa, lo notarán. Recientemente, en Sri Lanka, muchas personas pobres han venido a Cristo desde otras religiones. Varias nos han dicho que una de las cosas que los atrajo al cristianismo fue que no había diferencias de clases allí. Todos eran tratados por igual. Eso fue un testimonio poderoso en una nación donde todavía existen distinciones de casta y clase. Hay mucho en juego cuando el pueblo del pacto de Dios se esfuerza por obedecer a su Dios incomparable, tal como Él ha revelado sus caminos y sus reglas en su palabra. Dios y su palabra, el objeto de nuestra obediencia. Pero ahora, y más brevemente, llegamos a la segunda mitad de nuestro pasaje de hoy, una amenaza para nuestra obediencia. El olvido. Leamos versículos 9. Solo cuidaos y guardad vuestra alma con diligencia, para que no olvidéis las cosas que han visto vuestros ojos, ni se aparten de vuestro corazón todos los días de vuestra vida. Guarda tu alma con diligencia. De manera similar, Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. La vida del pacto requiere esfuerzo. Nuestro caminar con el Dios que nos llamó a una relación con Él sucede por sí solo. No, sin esfuerzo nos desviamos y olvidamos. Este será el enfoque de nuestra escuela dominical en el segundo semestre, las disciplinas de la vida cristiana. Si no ocupamos continuamente nuestra mente con pensamientos sobre Dios, tomamos sus palabras, otras cosas se filtran y comenzarán a dominar. Podrían ser buenas cosas en sí mismas, nuestro trabajo, carrera, nuestros pasatiempos, nuestras familias, nuestros amigos, nuestros equipos deportivos favoritos, pero cualquier cosa buena puede convertirse en un ídolo y por lo tanto es algo muy peligroso. Israel tendría mucho en mente al entrar a la tierra prometida y comenzar a sentarse allí, y tendría muchas cosas buenas para ocupar su atención. Era una tierra de leche y miel. Establecerían hogares, formarían pueblos y ciudades, ampliarían sus familias, cultivarían la tierra y criarían ganado. Pero en medio de todo esto podrían olvidar a su Dios, quien les dio todas estas cosas. Una de las principales razones para la ley, el día de reposo, al que llegaremos en unas semanas. Nosotros, como ellos, estamos llamados a recordar las grandes obras del Señor, a nunca olvidar de dónde venimos. Más adelante leemos estas famosas palabras. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales ante tus ojos. Las escribas en los postes de tu casa y en tus puertas. Si conoces estos versículos, sabrás que omití uno, porque volveré a él en un momento. Pero el punto aquí es nuestro llamado a la diligencia. Estar aquí con el pueblo de Dios, adorándole, sentado bajo su palabra, esforzándonos por entenderla y recibirla,
es un reflejo de diligencia espiritual. Otros ministerios centrados en la palabra, en los que participamos, como la escuela dominical, estudios bíblicos, grupos jóvenes, grupo de vida, muestran que no quieres olvidar al Señor y su lugar en tu vida. No, quieres crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y sabes que eso requiere trabajo, disciplina, intencionalidad. La carne siempre nos llama a alejarnos del Señor. Su palabra y su espíritu que habita en nosotros, si eres creyente, siempre nos llama a Él. Nos animamos mutuamente como comunidad del pacto mientras nos esforzamos por vivir una vida obediente. Y para concluir, también nos importa la futura comunidad del pacto, las próximas generaciones, para que ellos también se deleiten en obedecer y reverenciar a nuestro Dios del pacto. Esta necesidad de pasar el bastón fue lo que me llamó particularmente la atención al estudiar estos últimos versículos. Veámoslo juntos. Comenzamos desde el 9. Solo cuidaos y guardad vuestra alma con diligencia, para que no olvidéis las cosas que han visto vuestros ojos, ni se aparten de vuestro corazón todos los días de vuestra vida, hacerlas conocer a vuestros hijos y a los hijos de vuestros hijos, como en el día en que estuvisteis delante del Señor vuestro Dios en Horeb. El Señor me dijo: reúne el pueblo a mí, para que oigan mis palabras y aprendan a temerme todos los días que vivan sobre la tierra, y que enseñen a sus hijos así. Y ustedes se acercaron y estuvieron de pie al monte, mientras el monte ardía con fuego hasta el corazón del cielo, envuelto en oscuridad, nubes y tinieblas. Entonces el Señor les habló desde el medio del fuego. Oyeron la voz de palabra, pero no vieron figura, solo había una voz. Y les declaró su pacto que les mandó cumplir, es decir, los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Y el Señor me mandó en ese tiempo que les enseñara normas y estatutos, para que los pusieran por obra en la tierra a la que iban a entrar para poseerla. Moisés transmite este pacto al pueblo. Sus días han terminado, o el testigo, el bastón se pasará o se caerá. Padres y madres estaban llamados a transmitir esta preciosa fe a sus hijos. El versículo del capítulo 6 que omité hace un momento, versículo 7, dice: les enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellos estando en tu casa, al andar por el camino, al acostarte y al levantarte. Pero tristemente, como la historia demostraría, este testigo de la buena ley de Dios, sería dejado caer. O no completamente, siempre habría un remanente fiel en Israel, pero esencialmente el pueblo de Dios se lo olvidaría. Y aún peor, perseguiría a otros dioses, que por supuesto no son verdaderos dioses en absoluto. Pero Dios nunca olvidaría a su pueblo. Por eso envió a su Hijo, para que no solo se perdonaran nuestros pecados mediante el sacrificio de Jesús en la cruz, sino para que el Espíritu de su Hijo fuera enviado a nuestros corazones para capacitarnos a obedecer. Al cerrar, permítanme preguntarles: ¿necesitan un despertar espiritual? Tal vez han olvidado lo que Dios ha hecho por pecadores, como cada uno de nosotros en Cristo, o al menos deben admitir que se han vuelto realmente laxos. Se encuentran pecando, diciendo mentiras, albergando odio, mirando imágenes inmorales en su teléfono, usando obscenidades en el habla, imitando emocionalmente a otros,
tal vez incluso a un cónyuge o miembro de la familia, y aún así ya no parece afectarlos. Por favor, escuchen este llamado urgente de la palabra de Dios a la obediencia. Que estas palabras de Jesús, el fundador del nuevo pacto de Dios en su sangre, penetren su corazón. Si Jesús dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. Y recuerden que Jesús ha enviado al ayudador, el Espíritu Santo. Apóyense en Él mientras responden a este llamado. Y Dios recibirá toda la gloria.